Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos de acuerdo a lo que hemos estado estudiando. Primero recordaremos lo que mencioné antes en su libro, en la página 62. Tienen este diagrama, aparece este ángulo definido como alfa, tienen la hipotenusa y los dos catetos. El que está enfrente es el opuesto, el que junto con la hipotenusa forma el ángulo es el adyacente. Y a continuación se tienen las menciones de las razones trigonométricas básicas y las recíprocas. Aquí están definidas como lo platicamos en el video anterior. Y entonces en base a esto vamos a hacer algunos ejercicios. Primer ejercicio, vamos a plantearlo así. Vamos a pintar un triángulo. Este sería el ángulo recto. Vamos a considerar este ángulo al que le vamos a llamar B. Y en consecuencia, a partir de ahí se definen los catetos. Este sería el cateto opuesto, este el adyacente, esto la hipotenusa, y vamos a darles valores. Por ejemplo, consideremos que esto vale 3, esto vale 4 y esto vale 5. Entonces, ¿cómo quedarían definidas las razones? Seno de B sería el opuesto entre la hipotenusa. 4 entre 5. ¿Sí? Cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno de B estaría definido como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces tendríamos 3 entre 5. Y luego tenemos tangente de B, que es la relación entre los catetos, opuesto entre adyacente. 4 entre 3. Ahora, si queremos definir las recíprocas, las razones recíprocas, entonces con seno está asociada la recíproca, cosecante del ángulo, por supuesto. Y cosecante sería simplemente esta fracción invertida, 5 cuartos. Entonces observen que habiendo definido las básicas, las recíprocas solo es importante relacionarlas correctamente. Seno con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Entonces decía yo que habiendo definido las básicas, ya las recíprocas simplemente es invertir la fracción que obtuvimos antes. Entonces secante de B quedaría definido como 5 tercios y cotangente quedaría definido como 3 cuartos. Bueno, aquí vale la pena subrayar otra vez el por qué no hablamos de funciones. Una función es una relación que existe entre dos variables a la que uno le puede dar múltiples valores a una de las variables con las que se obtienen los valores de la segunda variable, y eso se puede graficar.
En este caso, observen ustedes que para este problema solamente hemos obtenido el valor de seno de b o el valor de coseno de b, que también es importante señalar, no sabemos cuánto vale el ángulo en cuestión. Solamente hemos obtenido el valor de seno de ese ángulo, de coseno de ese ángulo, tangente de ese ángulo. Pero son valores únicos. Para seno de b no he encontrado 10 valores, 15 valores, sino es uno solo. Entonces, por eso es que se ha hecho por ahí alguna precisión de que más que llamarle en este momento a estas expresiones funciones, se les llame razones, porque lo único que hemos encontrado ha sido el valor de una fracción. Una fracción, si recuerdan lo que vieron en primer semestre, es una razón. Una fracción se conoce de manera formal como razón de dos cantidades. Bueno, muy bien, entonces esto es importante que lo hayan entendido porque les voy a pedir una pequeña tarea donde tienen ustedes que, en base a los valores de un triángulo, encontrar o describir las razones básicas y sus correspondientes recíprocas. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a cambiar el color. Vamos a usar el amarillo. Y vamos a hacer dos ejercicios rápidos muy simples. Por ejemplo, si me dan este triángulo y yo tengo definido este ángulo, y tengo conocidos este lado y este lado, ahora, en lugar de encontrar todos los valores, y además no sabemos cuánto mide este, lo único que tenemos que hacer es cuál es la razón trigonométrica que puedo definir a partir de estos datos. Entonces, primero, en base al ángulo, fíjense bien, porque cuando resolvamos problemas aplicados, ahí ustedes tienen que decidir cuál es la razón trigonométrica que les va a ser útil. Primero, este es el ángulo que nos dan. En base a este ángulo tengo que definir qué lados son este y este. Entonces, recordemos que acá está el ángulo recto. Entonces, si tengo este ángulo agudo, este cateto, bueno, primero, claro, identificar que este es un cateto y este es hipotenusa, por lo que ya platicamos. Entonces, primero, este cateto, ¿qué sería? Pues este es adyacente, ¿verdad? Porque junto con la hipotenusa forman al ángulo. Este es el adyacente, esta es la hipotenusa. Ya habiendo visualizado en su mente cuáles son los lados que le dan, entonces a partir de ahí ya podemos identificar cuál es la razón trigonométrica. Y la razón trigonométrica es adyacente sobre hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que coseno de A será igual a el adyacente, que es, perdón, el adyacente, ya vamos a escribir las letras, sería B sobre C. ¿Ok? Muy bien. Segundo caso. Tenemos un triángulo así. Aquí tengo el ángulo recto. Este es el ángulo A. Este es el lado A. Y este es el lado B. Entonces, ¿eso qué nos define? Bueno, primero, en base a este ángulo, entonces el cateto que está enfrente sería el opuesto. Y el otro lado que nos dan, observen ustedes, no es la hipotenusa no tiene ningún valor, sino
el cateto adyacente, el que junto con la hipotenusa forman el ángulo. Entonces sería el adyacente. En consecuencia, la razón trigonométrica que podemos determinar con estos datos, pues tiene que ser, en efecto, la tangente. Y entonces tangente de A sería A sobre B. Bueno, estos simples ejercicios son importantes porque a partir de los datos que me den, yo tengo que identificar cuál es la razón trigonométrica que me va a servir para resolver el problema, como veremos en este último ejercicio. Ok. Entonces observen, me dan un triángulo rectángulo, y tengo este lado desconocido. Este lado mide 14 unidades y este ángulo mide 25 grados. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer pues es identificar cuál es la razón trigonométrica que nos va a servir para encontrar este lado que es el desconocido. Entonces, en base a este ángulo, este lado que es, pues es el cateto opuesto. Y este lado, el que está enfrente al ángulo recto, es la hipotenusa. ¿Cuál es la razón trigonométrica que nos va a servir? Pues tiene que ser seno. ¿Seno de quién? Del ángulo que está aquí, que es 25. Y eso va a ser igual a, seno se define como, acá lo tenemos, cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es X y la hipotenusa es 14. ¿Ok? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que de acuerdo a esta formulita, observen, tengo dos cantidades conocidas, la desconocida es X. Así que para encontrar el valor tengo que hacer un despeje primero. El 14 que está dividiendo pasa multiplicando y dejamos sola X. Entonces tendríamos X va a ser igual a 14 por seno de 25. ¿Ok? Y entonces lo único que falta es usar la calculadora para obtener este valor. Es muy importante recordar que en la calculadora aparezca en su pantalla la D, de DEG. Esa es una, perdón. Vamos a ponerlo por acá. Sí, aquí. D tiene que estar en la pantalla y esta es una abreviación de degree. Y degree es grado en inglés. Entonces, ustedes podrían calcular razones trigonométricas usando otra unidad de ángulos que se llama radianes, pero vamos a usar grados. Entonces tiene que aparecer la de ahí. Así que, haciendo la operación, 14 por seno de 25, eso les dará 5.9. Y esto sería el resultado. Ok, si 14 está dado en centímetros, pues aquí tendríamos que anotar la unidad. Como nada más teníamos una cantidad sin unidades especificadas, pues entonces lo dejamos así. Ok, vamos a pasar al último ejemplo. Ya con eso terminamos. 4. Este ejemplo es importante por lo de los despejes. En el caso anterior, la incógnita estaba arriba y simplemente el denominador pasó multiplicando y ya tenemos esto. Ahora
vamos a ver otro caso a partir de este triángulo. Entonces aquí tenemos el ángulo recto. Nos piden encontrar la hipotenusa y nos dan como datos que este ángulo mide 60 y el cateto que está acá mide 12 unidades. Ajá. Ok, entonces igual que la vez anterior, tenemos que identificar primero cuáles son los datos que nos dan. Este, ya dijimos, es hipotenusa. Y este cateto, como junto con la hipotenusa forma el ángulo, pues esto tiene que ser el adyacente, este lado. Entonces, la razón trigonométrica que relaciona al adyacente con la hipotenusa, adyacente con hipotenusa, pues es esta, que es coseno. Así que escribimos aquí coseno de 60 grados, el ángulo que nos dan, va a ser igual a al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que vale x. ¿Okay? Entonces observen que ahora la incógnita está en el denominador, a diferencia del ejercicio anterior donde la incógnita estaba en el numerador. Aquí el despeje fue mover el 14 multiplicando a seno. Acá no nos puede quedar así que 12 multiplica a coseno porque la incógnita está abajo. Si escribimos 12 por coseno de 60, eso es un error. Entonces observen, hay que recordar lo que saben ustedes de la igualdad, propiedades de la igualdad. Primero, la incógnita está aquí, tiene que estar sola y tiene que estar en el numerador. Entonces, si está en el denominador, lo primero que tengo que hacer es pasarla al otro lado para que quede en el numerador. Entonces tendríamos x por coseno de 60 y eso tiene que ser igual a 12. ¿Ok? Entonces la x la hemos pasado multiplicando. Y ahora, para poder encontrar el valor de x, x debe quedar sola. Entonces, si está multiplicando el coseno de 60 a x, ese coseno multiplicando va a pasar dividiendo al otro lado, quedándonos finalmente esto. X es igual a 12 dividido por el coseno de 60 grados. Entonces, ahora sí, ya tenemos la operación correcta para encontrar el valor de x. Y haciendo la división tendríamos 12 entre coseno de 60 igual a 24. Ahí está. Muy bien. Muy bien, entonces para practicar estos últimos dos ejercicios o ejercicios de este tipo, de acuerdo al 3 y al 4, eso lo van a practicar más adelante, yo creo que para el miércoles. Pero lo primero que quiero que hagan es practicar lo que vimos al principio. Entonces les voy a pedir que de la página 63 hagan estos ejercicios, por favor, donde a partir de los datos tienen que definir las 6 razones, las básicas y las recíprocas. ¿Cómo? Pues como hicimos el primer ejemplo, donde a partir de los valores que nos dan definimos seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Entonces así hay que hacer esto. Hay que tratar de seguir paso por paso el ejemplo y no deben tener ningún problema. La raíz no debe quitarles no debe causarles ninguna inquietud. Simplemente van a escribir cómo se define cada una de ellas.
sin escribir el valor numérico resultante. No van a dividir, nada más quiero que escriban la fracción. Por ejemplo, aquí seno de b, pues es el cateto opuesto, que es el 4 entre la hipotenusa, 4 quintos. Y así. Nada más escriban la fracción, por favor. Es lo único que les voy a pedir. Esta sería la primera actividad. Y la segunda es que hagan esto. Usando la calculadora, encuentren los valores numéricos de la tangente de 48, seno de 57, de cada uno de ellos, por favor. Esto para practicar, para digamos que familiarizarse con el uso de la calculadora y las razones trigonométricas, y también familiarizarse con la manera en la que identifican qué es el coseno, perdón, cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa. No importa la posición en la que esté el triángulo. Entonces, por favor, se los pido que lo intenten. Ahorita háganlo en su cuaderno y el lunes les digo a qué hora deben subirlo, por favor. Para el lunes también ya les pediré otros ejercicios que entregarán el martes. Yo creo que haremos eso, y del martes al viernes les pediré otra pequeña actividad. No se trata tampoco de sobrecargarnos. Muy bien, jóvenes, saludos. Nos vemos.